7 plagas sobre el mundo, que lo va a devastar, lo va a destruir. Hoy en las noticias, a través del mundo entero, escuchamos que California está en llamas, que hay guerras entre Ucrania y Rusia, que hay guerras entre judíos y árabes, que hay guerras en el África, que hay problemas políticos en América. Se escucha, pero hay misericordia. Pero va a llegar un día en que se acaba la misericordia de Dios y lo que viene es temible sobre el mundo. Pocos días quedan para que estas cosas sucedan. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, en adelante hasta el capítulo 11, hay 4 capítulos dedicados a las plagas que cayeron sobre Egipto, allí sobre Ramsés II, cuando Moisés estaba en el palacio tratando de convencer al faraón que dejara salir al pueblo de Israel, pero no lo logró, cerró su corazón. Y dice que primero hubo una plaga de sangre, y en el versículo 17 dice: así ha dicho Jehová en esto, conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Esto se vuelve a repetir pronto en estos días que nos queda de misericordia, para que la gente se arrepiente, porque entonces entrará un lapso de tiempo sin misericordia, donde las cosas ya quedaron en el mundo en las manos de Satanás. Primero una plaga de sangre, el agua se convirtió en sangre, y esto vuelve, esto se repetirá por segunda ocasión. Después en el capítulo 8, versículo 1 de Éxodo dice que vino una plaga de ranas. Todos estos animales, plagas, piojos, ranas, eran animales que los egipcios tenían como sagrados, eran ídolos, era de reverencia. Pero Dios le demostró que no es eso lo que Él busca de los hombres, sino que adoren al Dios verdadero que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Las ranas murieron. En las alcobas del palacio del rey habían ranas muertas, habían ranas en el río, habían ranas por todas partes de Egipto. El otro castigo, el segundo castigo que Dios mandó. El tercer castigo fueron los piojos. Los piojos que lo tenían sagrado los egipcios, ahora vino una plaga de piojos. Los piojos, y dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. El polvo convertido en piojos. Ahí está la otra plaga, el otro castigo divino, que fueron las moscas. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana, ponte delante del faraón, he aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y no quiso. Cada vez que se le hablaba y endurecía más su corazón. Más se le hablaba, más se endurecía su corazón. La arcilla se endurece con el sol, pero hay otros elementos químicos que se ablandan con el sol, como la cera. Pero no, él cerraba más su alma, como muchos hoy cuando les hablamos de la palabra de Dios, que cierran su alma a su filosofía, a sus entretenimientos, a su vida presente y a todas las cosas y los engaños que el enemigo tiene sobre este mundo para quemar con fuego a los que le obedecen. Las plagas del ganado. Murió el ganado en todo Egipto. Murió el ganado, menos los ganados de los hebreos allí en la zona donde estaban ubicados.
Y después dice que hubo una plaga de úlceras malignas, pestilentes, olían, la carne se caía a pedazos como eran los leprosos en la época del Señor Jesucristo. La plaga del granizo. Y después sigue diciendo la plaga de langostas. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón. Dios endurece el corazón más y más de los que no quieren creer, y ablanda como la cera el corazón del que quiere creer y aceptar su santa palabra. Gloria a Dios por los que se convierten cada día para Cristo. Yo lo endurezco, su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos muchas señales. La plaga de tinieblas. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra. Y en Egipto, tanto que cualquiera las palpe, tinieblas, terriblemente oscuro, no se veía a la distancia ni de 1 centímetro nada. Y finalmente, en el capítulo 11, el versículo 1, vino la plaga más temible, que fue la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos que habían en Egipto en ese momento murieron, menos los primogénitos de los israelitas que estaban allí en su zona donde los habían ubicado. Había luz, mientras el pueblo de Egipto tenía tinieblas. Había agua, había comida, mientras el agua estaba convertida en sangre para los egipcios. Mi querido amigo, mis queridos, volverán estas plagas. Estas plagas volverán. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente: ya no van a ser 10, ahora van a ser 7. Pero la situación aquí es que cuando en Egipto había misericordia, pero aquí no se extiende más la misericordia de Dios. Se acabó. Y vienen 7 temibles plagas. Después de una gran tribulación, después de que venga la ley dominical, después que venga el sol calentando 7 veces más, vienen cosas terribles sobre el mundo. Y la palabra de Dios dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios derramó su copa en un tiempo sobre Egipto, la primera superpotencia mundial. Ahora Dios está derramando estas copas, dice, de su ira. Dios está enojado, la ira de Dios es santa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre es egoísta. La ira del hombre es soberbia, pero la ira de Dios es santa sobre un pueblo que Él quiere cuidar. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que llevaban la marca de la bestia. Acabo de decir la marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo, día de santo reposo, entre comillas, que fue hecho el 7 de marzo del 321 por un emperador romano llamado Constantino. Pestilente a los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban, estaban adorando su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Dios nos va a cortar el servicio del agua, así como se lo cortó a los egipcios. Mi querido, no va a haber más agua para beber, para calmar la sed, como en este verano que estamos pasando, o los veranos que estamos llevando en otros países del mundo, como Australia, como Gran Zelandia. Allí hay verano.
América del Sur tiene verano. Hay un poco de agua porque hay misericordia, pero un día no va a haber más agua. El agua está convertida en sangre como de muerto. Si usted cree, amén. Se salvó, encontró a Dios como Jonás cuando predicó en Nínive. A más de 1 millón de personas. 120,000 niños que Jonás quería que quemara el Señor con muchos animales. No es así. Jonás hizo un llamado de arrepentimiento, como el que hago yo hoy a través de este medio. Lo único que Dios quiere es que nos arrepintamos, que nos perdonemos, que hagamos la voluntad de Dios. Es lo que Él desea, porque esto viene porque viene. Si usted creyó, amén, se salvó, y si no creyó, igual esto se va a dar. Es palabra de Dios escrita hace muchos miles de siglos. Y sigue diciendo el tercer ángel, versículo 4, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. ¿Esto lo creen? Posiblemente no lo crea porque no lo está viviendo, pero un día lo va a vivir, porque es palabra de Dios. No falla. Hoy todos los acontecimientos internacionales, mundiales, en política, en economía, en religión, en el aspecto que sea, lo que el mundo vive está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no lo sabemos? Porque no leemos la Biblia. El libro más vendido, pero el libro menos leído. Así que dice en el versículo 4 que el agua se convierte en sangre como de muerto. Usted no lo cree porque no lo está viviendo, pero lo va a vivir un día. Si es que Dios le da la voluntad y no te manda a descansar antes. Y dice en el versículo 5, yo oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, presente, pasado y futuro, el santo, porque ha juzgado estas cosas. ¿Por qué agua convertida en sangre? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la venganza de Dios? ¿Por qué hizo que el agua se convirtiera en sangre? Y la Biblia dice en el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Los 12 apóstoles los mataron los profetas. Mire cómo mataron a Isaías. Mire cómo mataron los reformadores de la Edad Media, Hus, Zwinglio, Jerónimo, y todos aquellos hombres que predicaron la verdad como Dios la mandó y como está escrita. Los mataron en hoguera, los quemaron en calabozos, los destruyeron completamente, los descuartizaron con caballos, los amarraban de un brazo hacia el otro, hasta que quedaban completamente sus partes, sus cuerpos, completamente destrozados. Esto volverá. Satanás está enojado contra la palabra de Dios. Así como mató al Hijo de Dios, mató a los apóstoles, a los profetas, a los reformadores, a la gente del vulgo que llevaba la Biblia, la gente del libro, como se le llama. Así va a volver. Los castigos terribles van a volver. Va a volver la Santa Inquisición. Gloria a Dios como nos toque morir, pero lo más importante es llegar al reino de los cielos. Ayúdenos, Señor. Sé que no tenemos la capacidad para estar santos como Él, pero Señor, si tú nos ayudas con el Espíritu Santo, podemos ser personas útiles en la predicación, en el evangelismo, en el hogar, en el vecindario. Y sigue diciendo, también oí a otro que decía en el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, Dios es todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios no hace nada
que no use su justicia. La justicia de Dios es amor. La justicia de Dios no es venganza, porque Él nos ama, nos persigue, nos llama. Ven, arrepiéntate. Ven, lleve una vida completamente en santidad. Dios nos llama, Dios nos busca, como buscó a Adán y a Eva cuando allí se escondieron de la presencia de Él. Y sigue diciendo: Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Gloria a Dios por ese Dios justo. Dice que no hay justo ni aun uno. La justicia de los hombres es basura, no sirve de nada. La justicia de los hombres es maldad. La justicia de Dios es perfecta, justa, tanto que su Hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. El sol no es aquella estrella gigante que nos alumbra, que nos da calorcito cuando tenemos frío, cuando viene el invierno. Dice que se transforma en una antorcha mundial para quemar a los hombres con fuego. Pero algunos dicen, pero ¿el sol calentará 7 veces más? Claro que sí. En Isaías 30:26, no se queje del calor que está pasando ahora, amigo, que 32 grados, que 36 grados, que 40 grados, que en Europa está 50 grados. No se preocupe, el sol va a calentar 280 grados. Y escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Este libro lo escribió un gran profeta, uno de los más grandes de la Biblia, Isaías 30:26, hace 800 años atrás. Y la luz de la luna será como la luz del sol. La luna va a brillar como el sol, 40 grados, o más, o menos. Y la luz del sol 7 veces más. El día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que le causó. 7 veces más calentará el sol. Si no aguantamos el sol a 40 o 50 grados, es bastante difícil, aunque nos pongamos las cremas allí en el mar, en el lago, en el río donde vamos a bañarnos, venimos completamente calcinada nuestra espalda, nuestro cuerpo. ¿Cómo será 280 grados? Así va a calentar el sol. Por eso la Biblia dice: y se quemaron los hombres. Se quemaron los hombres con fuego. Qué cosa temible, terrible. No, estaba en una ponencia, en un auditorio, y una persona presente dijo: eso es para 200 años. Mi querido televidente, no es para 200 años. Esto viene ya, está a las puertas. Los juicios de Dios se están cumpliendo poco a poco y vivimos del tiempo del fin. Esto es prácticamente nada de lo que queda del juicio de Dios sin misericordia. Viene el fin del tiempo de gracia con el nuevo orden mundial. Las naciones enteras van a ser un solo bloque de gobierno. Las naciones enteras. El que no se somete va a llevar pena de muerte. Así que gloria a Dios por los que creen. Crea, mi amigo, tenga fe, esto va a suceder. Y así que en el versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor. Se quemaron los hombres, pero no es una quemada definitiva, final, no. Los hombres siguen viviendo quemados, sufriendo la llaga que le causó este fuego del sol. Es como si nos metieran en un horno, como cuando Nabucodonosor calentó 7 veces allí el horno para quemar a los profetas, Daniel y sus compañeros. Pero esto va a ser peor.
Satanás no le queda más tiempo y nos quiere destruir a todos. Nadie quiere que se salve, que vaya al reino de los cielos. Sabe la mansión que dejó y lo que nos espera de bendición. Querido amigo, yo quiero ir al cielo, pero yo quiero que tú también vayas con tus familias, que no falte allí. Crea en esto, solamente un poco de fe. Busque una iglesia, adore a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de olor sus lenguas. La bestia va a sufrir un derramamiento de una plaga y dice que se mordían de olor sus lenguas. Era terrible esta llaga. Y se mordían de olor sus lenguas. Se mordían de dolor sus lenguas. No hay medicina, no hay médico, no hay nada quien cure. Estos son juicios de Dios definitivos para su segunda venida, que le espera y que esperamos, y que Dios tenga misericordia de todo esto y que nos libre, porque el único que nos puede librar de todo esto solamente es la mano de Dios. Y el versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Blasfeman todavía, tienen dolor. Saben que Dios les envió esas plagas. No se arrepintieron para darle gloria. Por el contrario, blasfemaron el nombre de Dios. Y no se arrepintieron de sus obras, siguieron sus obras. En el capítulo 16, versículo 12 de Apocalipsis, continúa el relato y dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Esto ya pasó, esto es simbólico. Las plagas son simbólicas, literales, y también son de un solo lugar. Si fueran todas las plagas mundiales, Dios hubiera destruido el planeta. Las únicas plagas que van a ser universales va a ser el sol calentando 7 veces más y el agua convertida en sangre. Pero esta plaga que va a secar el río Éufrates es local, pero es simbólica. Así como aquella noche los medos y los persas secaron el río para entrar y tomar a Babilonia, así va a pasar. Los reyes de Oriente son nuestro Señor Jesucristo con trillones de ángeles que viene por el oriente. El oriente, la constelación de Orión, que tiene miles de kilómetros, 7 días para llegar a la tierra. Viene el Señor por su pueblo, gloria a Dios. Mientras hoy hay señales grandes que están escritas en la Biblia, nosotros pasamos desapercibidos porque no la leemos, no la entendemos, no nos interesa otras cosas. Pero yo le digo, mi querido, lo más importante, lo más relevante es la palabra de Dios, nuestra salvación. Dios me ayude a mí.